Bueno, chinganías, es Juan. En este caso yo voy a hablar sobre los procesos de revisión de pasos básicos, los procesos de gestión de riesgos. El proceso de gestión de riesgos en un sistema de gestión de seguridad de la información es una metodología estructurada, continua y sistemática. Su objetivo principal no es solo eliminar el 100% de los riesgos, ya que eso es operativamente imposible. Más bien es identificarlos, comprender su magnitud y llevarlos a un nivel que la organización considere aceptable. Ahora, al revisar los pasos básicos de este proceso, se pueden destacar los siguientes enfoques. Tenemos el enfoque preventivo, no reactivo, la protección de la tríada de la CIA, el proceso cíclico y dinámico y la alineación del negocio. En cuanto a los enfoques preventivos y no reactivos, el proceso busca anticiparse a los incidentes de la seguridad antes de que ocurran. Consiste en observar el entorno tecnológico y operativo para descubrir que los elementos podrían comprometer la información. La protección y la tríada CIA nos indica que todos los pasos del proceso giran en torno a evaluar cómo amenazas podrían afectar a los tres pilares fundamentales de la información. Estos serían la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. La confidencialidad es que la información no sea expuesta a las personas no autorizadas. La integridad es que la información no sea alterada o modificada de alguna forma ilegítima. Y la disponibilidad es que la información y los sistemas estén accesibles cuando se necesiten. Ahora, el proceso cíclico y dinámico nos cuenta que la revisión básica del proceso nos va a indicar que este no tiene un fin definitivo, más bien es debido a que la constancia surgen nuevas vulnerabilidades. Cambian en la infraestructura tecnológica como nuevos servidores, software, hardware, etcétera, y las tácticas de ciberataque junto con los pasos básicos deben repetirse periódicamente, esto siendo un ciclo de mejora continua. Finalmente tenemos la alineación con el negocio. La gestión de riesgos no es solo un proceso técnico de TI. Las revisiones de riesgos estás tomando en cuenta que los objetivos de la organización asegurando que las inversiones de seguridad, tales como controles, firewall o software, sean proporcionalmente de un valor del activo que estamos protegiendo. Ahora tenemos las etapas principales del proceso de gestión de riesgos. Como la primera etapa tenemos el establecimiento del contexto, donde antes de evaluar cualquier riesgo se debe definir las reglas del juego, en este caso entre comillas. Esto implica determinar el alcance del proceso. Esto nos indica qué sistemas o qué departamentos se evaluarán, así identificando los activos de información críticos y estableciendo los criterios de evaluación. Un ejemplo de esto podría ser qué nivel de riesgo es aceptable para la organización y cuál requiere acción inmediata. Segundo, tenemos la evaluación de los riesgos. Esta es una etapa central y se divide en tres procesos fundamentales, los cuales son la identificación de riesgos, el análisis de riesgos y la valoración o evaluación de riesgos. El primero, que es la identificación de riesgos, consiste en descubrir qué podría salir mal. Se deben de identificar los activos y las amenazas potenciales, asimismo como las vulnerabilidades existentes que son una amenaza y estas podrían explotar. El análisis de riesgos nos indica que se va a determinar la magnitud de riesgos, donde generalmente se calcula evaluando dos factores, donde es la probabilidad de que la amenaza explote, la vulnerabilidad y el impacto que tendría sobre la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Finalmente tenemos la evaluación de los riesgos, la cual se compara el nivel de riesgos calculando con el paso anterior con los criterios de aceptación definidos en el contexto. Esto nos permite priorizar qué riesgos deben ser tratados primero. Ahora tenemos el tratamiento de riesgos. Una vez priorizados los riesgos, se debe definir qué se hará con ellos, donde las cuatro opciones más clásicas, por así decirlo, son la mitigación o modificar, transferir o compartir, evadir y aceptar. Mitigar nos indica que al aplicar controles de seguridad, técnicos, físicos o administrativos,
se va a llegar a reducir la probabilidad o el impacto. Transferir o compartir nos indica que al trasladar el impacto financiero a un tercero para controlar un seguro, por ejemplo, como para contratar un seguro de ciberseguridad o tercerizar a un servicio de la nube. Evitar nos indica que se suele eliminar la causa de riesgo, por ejemplo, apagando el sistema heredado o no realizando una actividad peligrosa. Y aceptar es simplemente el riesgo residual que está dentro de los límites tolerables y la gerencia puede decidir si convivir con él o se aplicarán o se llegan a aplicar otros controles adicionales para al final llegar a aceptarlos. Tenemos la aceptación de riesgos, es decir, esta misma es la decisión formal y documentada por parte de la alta dirección de aceptar riesgos residuales. Estos son los riesgos que quedan después de un tratamiento. Tenemos la comunicación y la consulta, el cual es un proceso transversal que consiste en mantener la información en a todas las partes interesadas, internas o externas, sobre algún riesgo detectado y las medidas tomadas. Asimismo, asegurando que todos entiendan sus responsabilidades. Finalmente tenemos el monitoreo de revisión. Eh, el entorno tecnológico y las amenazas cambian constantemente. En esta etapa también transversal se asegura de que los riesgos se reevalúen periódicamente y que los controles implementados sigan siendo efectivos a lo largo del tiempo. Finalmente tenemos el diagrama de el tiempo de vida de un sistema de gestión de riesgos. Este es un diagrama el cual tiene varias partes. La primera parte es preparar el terreno o el contexto. Antes de hacer nada, tenemos que definir qué vamos a proteger. Es toda la empresa, todo el departamento. Vamos a poner las reglas claras y decidimos qué es lo más importante para nosotros. Segundo, descubrimos el problema o la evaluación, en otras palabras. Aquí hacemos tres preguntas claves. ¿Qué tenemos que podría salir mal y qué tan grave sería si pasa? Es básicamente un chequeo médico para descubrir nuestros puntos débiles y organizarlos de una forma más grave al más leve. Tercero es tomar la acción o el tratamiento. Una vez que sabemos dónde nos duele, decidimos qué hacer. Tenemos cuatro opciones. Lo reparamos, lo pasamos el problema a otro, eliminamos lo que causó el problema o simplemente aceptamos el riesgo, el cual es bajo, para que podamos convivir con él. Y finalmente tenemos dar el visto bueno o la aceptación. Los directivos van a revisar cómo quedó todo y dan su aprobación final. Entienden que la seguridad perfecta al 100% no existe, pero están tranquilos con las medidas que se tomaron. En este ciclo que podemos ver aquí, están enmarcadas todo lo que nombramos. Establecer el contexto de alcance de criterios y normativa. El proceso central de evaluación de riesgos, donde el 2.1 es identificación de activos en activos generales, el análisis de cálculos de probabilidad por impacto, la evaluación de matriz de riesgos. Y aquí nos vamos a preguntar, ¿el riesgo es aceptable? Si sí, llega la aceptación formal del riesgo y se va a monitorear y todo lo que hemos nombrado. Si no, vamos a las opciones de tratamiento nombradas anteriormente para al final volver a la aceptación. Y asimismo va a ser un ciclo de mejora constante y continua, el cual va repitiendo este ciclo de vida a lo largo de toda la vida de este sistema de gestión, ¿no? Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.